Hola, bienvenidos a la grabación del ejercicio de química. Con esta música épica empezamos. Esto es un tutorial de cómo resolver el siguiente problema, que lo planteó nuestro queridísimo profesor Sergio Javier Román. Ok, el problema básicamente nos habla sobre dos ríos que están contaminados y tenemos que saber cuál es el contaminado. Ahí se nos dan datos como la masa, el volumen y la densidad. Y tenemos que determinar el porcentaje masa-masa, el porcentaje volumen-volumen y la molaridad, ¿no? Facilito. Pasa por favor de diapositiva. Listo. Yo voy a hacer primero la parte del río Bogotá porque ese es el primer río. Y la segunda parte la va a hacer Tomás Saldaña. Así es. Con el río Juan Amarillo. Entonces, primero que tenemos que determinar dos cosas bien importantes, que de hecho es como lo primero. ¿Cuál es el soluto y cuál es la solución? En este caso, el soluto serían los 96 gramos de óxido de arsénico que están disueltos en el río Bogotá, que el total de la solución, que es el río Bogotá, que obviamente contiene el arsénico en sí, son 856.4 gramos. Lo primero que vamos a hacer es calcular el porcentaje masa-masa porque ya tenemos los dos datos, que son 96 gramos de óxido de arsénico sobre 856,4 gramos del río. ¿Por qué esto es así? Porque la fórmula nos dice que estos 96 gramos que tenemos ahí son los datos, los gramos de soluto. Entonces se ponen en la parte de arriba en el numerador. Y en el denominador ponemos la masa de la solución y todo esto lo multiplicamos por 100 para que nos dé finalmente un porcentaje, que es lo que necesitamos. Después de hacer la operación, entonces lo que hacemos es una operación muy simple, se puede hacer en cualquier calculadora. Entonces 96 entre 856.4 por 100, eso nos daría 12,2% de la solución total. Un 11.2% es de óxido de arsénico. Importante eso. Después calculamos el porcentaje volumen-volumen. Que ¿cómo lo supimos? Bueno, tenemos que tener en cuenta la fórmula del volumen que se calcula a partir de la densidad. La fórmula de la densidad, como bien... La fórmula de densidad, como bien lo conocemos, es masa sobre volumen. A partir de esta fórmula podemos conocer si tenemos dos de estos tres datos, un tercer dato. O sea, si tenemos densidad y volumen podemos descubrir masa, si tenemos densidad y masa podemos descubrir volumen, si tenemos masa y volumen evidentemente podemos descubrir densidad. Entonces, en este caso despejando la ecuación, nos daría que para tener la fórmula de volumen tendríamos que hacer masa sobre densidad. Entonces, cuando hacemos ese cociente que nos da, es finalmente el volumen que necesitamos. O sea, me explico, acá podemos ver 96 gramos, que esos 96 gramos nos los dio el ejercicio, que era pues el soluto, que era el óxido de arsénico, sobre su densidad. Y con esto podemos conocer el volumen de este mismo. Entonces 96 entre 4,32, cancelamos gramos con gramos, nos queda la respuesta en mililitros y nos queda 22.2 mililitros de óxido de arsénico. Y luego hacemos exactamente el mismo proceso, pero con el agua del río. Entonces tenemos la masa, que también se nos dio el ejercicio, 856.4 sobre 1.8 gramos sobre mililitros, que nos daría 792,963. Estos dos productos que tuvimos acá, estos dos cocientes, pues, los vamos a llevar a la fórmula. Entonces reemplazamos 22,222 mililitros de óxido de arsénico sobre 792,963 mililitros de agua de río. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da finalmente el porcentaje que necesitamos, que es 2.8% de óxido de arsénico disuelto en la solución total de agua del río Bogotá.
Listo. Ahora, siguiente, la molaridad. Ok, para esto tenemos en cuenta qué nos dice la fórmula de la molaridad. La molaridad nos dice que es número de moles del soluto sobre litros del solvente. Entonces, en este caso, lo más difícil entre comillas, de calcular sería, evidentemente, el número de moles. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la tabla periódica y revisar cuánto pesa el arsénico y cuánto pesa el oxígeno. Pues no cuánto pesa, no es el término correcto, sino buscar su relación gramos-mol. Entonces tenemos que en el arsénico 75 gramos de arsénico representan un mol y en el oxígeno 16 gramos de oxígeno representan un mol. Ahora, como podemos ver, tenemos dos arsénicos, entonces este 75 lo multiplicamos por 2 y 5 oxígenos, entonces el 16 lo multiplicamos por 5. Finalmente, esto nos da 230 gramos mol. Ok, con este dato ahora utilizamos factor de conversión. Con el factor de conversión, como bien sabemos, abajo ponemos los datos que no necesitamos, que queremos cancelar, y arriba la nueva unidad de medida que necesitamos, que en este caso sería el óxido de arsénico, los moles de óxido de arsénico. En este caso, entonces pasamos a multiplicar el 96 y 96 lo dividimos entre 30. Por 1, pues 96, entonces no hace la gran diferencia. Entonces, cancelamos gramos con gramos y finalmente esto nos daría 0,417 mol de óxido de arsénico. Entonces, ahora esto lo pasamos a la fórmula, 0,47 moles de arsénico y finalmente los litros, que simplemente tenemos la cantidad de mililitros que ya la habíamos calculado en el ejercicio anterior de la solución, ¿no? Y lo que vamos a hacer es dividirla entre 1000, o sea, correr 3 veces la coma. Finalmente esto nos daría 0,792963 litros. Y lo que vamos a hacer simplemente es dividir los moles, el número de moles de la solución entre el número de litros del soluto, que finalmente nos daría 0,526 la molaridad. Bueno, continuando con el segundo ejercicio. Para este caso tenemos en cuenta como ejemplo la muestra hacia el río Juan Amarillo. Para este ejercicio en concreto nos dan también el soluto, que es el arsénico mismo, pero nos lo dan en miligramos. Y a la vez también nos dan la solución, que es la muestra, que son 500 mililitros del río Juan. Adicional a ello nos dan las densidades de las dos sustancias. Ok, para empezar, si queremos, como queremos calcular el porcentaje masa-masa, la fórmula nos dice que los dos necesitamos los resultados, necesitamos los datos, necesitamos en gramos. Y podemos ver que el soluto lo tenemos en miligramos. Para ello, aquí como se puede ver, simplemente lo dividimos entre 1000 y nos da el resultado que en este caso son 0,965 gramos de arsénico. La solución la tenemos en mililitros. Para ello, tenemos que utilizar, la fórmula la tenemos aquí, que en este caso si queremos conseguir la masa, debemos multiplicar el volumen sobre la densidad que ya nos habían dado, que en este caso es 1,01 gramos sobre el mililitro. Esto dándonos como resultado 505 gramos en masa. Perfecto. Teniendo ya estos dos datos, simplemente reemplazamos en la fórmula y lo multiplicamos por 100, dando que 0,965 sobre 505 gramos multiplicado por 100 nos da un total de 0,191% de masa de arsénico. Listo. Procedemos con el porcentaje volumen-volumen. Para ello, tenemos que volver a revisar nuestros datos, que como ya vimos, nos lo dieron en gramos. Al tenerlo en gramos, tenemos que pasarlo a mililitros, como bien ya sabemos. Para hacer esa transformación, se hace aquí el volumen que lo tenemos aquí. Pues es lo mismo, en este caso tenemos que dividirlo sobre la densidad para que nos dé el volumen en mililitros.
dividimos 0,965 gramos sobre 4,32 gramos sobre mililitro, que es la densidad, y obtenemos el siguiente resultado, que es 0,223 mililitros. Reemplazamos otra vez en la fórmula, teniendo así que tenemos 0,223 mililitros arriba y 500 mililitros, que ya lo teníamos así, unidades de medida. Ok, dejándonos esto, simplemente dividimos las dos unidades que ya tenemos, que ya he mencionado, y lo multiplicamos por 100. De esta manera obtenemos el porcentaje, que da 0,045% de porcentaje de volumen de arsénico en el río Juan Amarillo. Ok, procedemos con el último punto que nos propone el problema, que es acerca de calcular la molaridad del mismo. Ok, primero que todo tenemos que calcular el número de moles que tenemos en nuestro soluto. En este caso vamos a utilizar obviamente los datos que había sacado anteriormente David Vargas, puesto que estamos trabajando con la misma sustancia, arsénico, no va a cambiar en nada. Listo, entonces, cogemos nuestro soluto, 0,965 gramos, y lo multiplicamos por una mol, y después lo dividimos sobre 230 gramos. Teniendo en cuenta que es una multiplicación por uno, es prácticamente inexistente, entonces simplemente dividimos sobre 230 gramos. Debido a que los dos tienen unidad gramos, se cancelan entre ellas y únicamente queda mol, dándonos así el resultado en mol, que en este caso es 0,004 moles. Esta es la cantidad de moles que tenemos de nuestro arsénico, nuestro producto. Finalmente, calculemos la molaridad. Para ello tenemos que tener en cuenta los moles que tenemos y dividirlo esto sobre la solución en unidad de litros. Nos habían entregado en el problema en mililitros la solución. Hacemos una conversión muy sencilla y llevamos a 0,5 litros. Hacemos esta división y esta división nos da el resultado de 0,008. Esta es la molaridad que tiene nuestra muestra. Y finalmente, para responder a la pregunta que se plantea en el problema, en cuanto a cuál de los dos ríos o poseen un grado mayor de contaminación, claramente el ganador en este encuentro sería el río Bogotá. Simplemente tenemos que observar los porcentajes obtenidos, teniendo en cuenta el porcentaje masa a masa, que llega hasta casi un 12% en cuanto a el río Bogotá, mientras que el Juan Amarillo a duras penas llega a 0,191%. Es inferior en todo. Si miramos el porcentaje volumen-volumen, vamos a encontrar un resultado igual, igual con la molaridad. Básicamente el río Bogotá está mucho peor contaminado que el Juan Amarillo. Muchas gracias, profesor. Esta ha sido la explicación.